Buenas tardes, bienvenidos todos a este evento inaugural de un programa digital que se llama Conversaciones sobre Apego. Es una iniciativa desde la International Attachment Network con la intención de seguir compartiendo con ustedes actualidades de la teoría del apego, cómo grandes profesionales trabajan en la clínica y en el escenario también educativo, hospitalario, y todos estos aportes que han hecho para seguir favoreciendo la salud mental. Hoy nos encontramos con José Luis Gonzalo Marrodán, Lizzy Brostela, Elsa Wolberg y mi compañera Vanessa Jutterson. Yo me voy a presentar, mi nombre es Zuleima León, representante de IAN Colombia, psicóloga clínica, feliz de compartir con ustedes en esta oportunidad de seguir encontrándonos. Es una invitación realizada también por Mario Marrone de seguir construyendo lazos a nivel virtual y cómo este proceso nos ha llevado a seguir construyendo también vínculos. Ya casi somos amigos de estar acá a través de los IAN compartiendo experiencias y saberes y bueno, sean ustedes bienvenidos. Exacto, como dijo Zuleima, la idea es a través de las diferentes redes internacionales de apego que hay en muchísimos países, acá estamos algunos, Argentina, España, Panamá, Colombia, hay en la mayoría de los países, y este va a ser un lugar en donde profesionales muy formados podamos de alguna manera ayudar a bajar el conocimiento para que todos puedan entenderlo. Obviamente manteniendo la rigurosidad científica de lo que implica la teoría del apego, pero pudiendo generar un diálogo más accesible y una forma de transmisión más accesible. Así que si les parece vamos a generar la presentación, ¿no?, de nuestros invitados. Vamos a hablar entonces de Lizzy Brostela. Lizzy es doctora en psicología clínica, psicoterapeuta y, como dijimos, es representante de IAN Panamá. Muchísimas gracias, Lizzy, por acompañarnos. También tenemos a José Luis Gonzalo Marrodán, él es español, así que ahí ya es de noche, vamos a agradecerle doblemente. También es psicólogo clínico, trabaja con MDR, obviamente también con el tema de la teoría del apego, también trabaja, que esto es muy interesante, con traumoterapia, con niños y jóvenes adoptados y acogidos, y es miembro de IAN España. Saludar también a todos los participantes, los diferentes IAN que están acá, asistiendo en nuestra transmisión en vivo. Estamos en Facebook, nos pueden seguir en la página de Conversaciones sobre Apego. Y el turno es para presentarles a Elsa Wolberg, médica psiquiatra y psicoanalista, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina y coordinadora del espacio Volpi, presidenta honoraria de IAN Argentina. Bienvenida, Elsa. Muchas gracias. Bueno, es un placer. Vamos a darte la palabra a ti para empezar, Elsa. Lo que nos convoca hoy, decidimos poner el título de la conversación de hoy así: Salud mental y teoría del apego, para que nos cuentes, a ver, desde tu información, desde tu formación, ¿qué te parece esta combinación? Bueno, en principio, conmovida por inaugurar esta serie de conversaciones, encantada de estar con ustedes, mis queridos colegas y co-cultores de la teoría del apego, teoría que no sé si les pasó a ustedes, pero que a mí me ha enamorado y me ha enseñado tantas otras cosas que otras teorías que también estudié no me habían aportado. Bowlby en su momento definía la salud mental en términos del vínculo primario que empezaba por ser una relación íntima, cercana, que tenía que dar placer a ambos protagonistas de la díada temprana, inicial. Entonces, la salud mental no solo tiene que ver con lo que debemos cumplimentar para estar en sociedad y con nosotros mismos, sino que tiene que ser algo que también sea una fuente de placer, de agrado, de disfrute. Tiene una connotación, no sé si hedonística, pero sí de bienestar.
agrega bienestar. Y en ese sentido, la teoría del apego nos brinda conocimiento sobre las relaciones humanas y sobre las motivaciones que nos guían. El apego es una de las varias motivaciones que han sido conceptualizadas en los no muchos últimos años, y que se distingue de otras dos motivaciones en las que estaba entremezclado el apego, que es la alimentación, porque se suponía que el niño se apega a la persona que lo alimenta, y la sexualidad, sobre todo desde la teoría freudiana, de que los sentimientos, digamos, sexuales en un orden genérico también provienen de la cercanía vincular, por supuesto, pero el apego es algo aparte. Y como es un término que se ha usado con mucha, y se sigue usando con mucha ligereza y aplicado a muchas otras extensiones conceptuales que las que Bowlby ha empezado por darle, me parece que es importante definirlo. Primero he dicho que es una motivación. Motivación es una fuerza que nos guía en la dirección de cumplir con un objetivo. Entonces el objetivo del apego, de la cercanía, es la seguridad. Y la función que ejerce el apego es de protección y de cuidado. Ven que son todas categorías que tienen que ver con el bienestar. Estos son agregados míos, pero en un amplio espectro. De cualquier manera, la teoría del apego no cubre todas las interacciones humanas, cubre un renglón muy específico y acotado, pero no por eso menos profundo e importante, que es el de los vínculos afectivos. En realidad se traduce apego a algo que Bowlby llamó lazos afectivos, tiene que ver con afectividad. Y se le da distintas significaciones a la palabra apego. Después la voy a definir, pero quiero primero comentarles que se entiende por apego la búsqueda de la cercanía a una figura en particular, específica, que pueda dar seguridad a través de la protección y los cuidados. Se llama apego también a la motivación, que como dije antes, se distingue de la motivación sexual, de la motivación de la nutrición, de la motivación de la filiación, de la motivación de la autoestima. Hay distintos autores que han descrito un arco iris de motivaciones humanas, de las cuales el apego es una de ellas. Se usa el apego en términos vinculares, donde se sobreentiende que hay componentes de empatía y de cercanía emocional. Y como una de las tantas definiciones que Bowlby dio de la teoría del apego y del apego en sí, es esta que les voy a comentar. Se entiende por apego, por un lado, como conducta, la búsqueda de la cercanía con una figura protectora. Pero por otro lado, la teoría del apego trata de explicar el profundo dolor emocional que ocurre ante la separación y la pérdida. Dolor, ira, depresión, cambios de personalidad, o sea, trastornos de la personalidad, depresión, todo esto como corolario de la separación y de la pérdida. A punto tal que la trilogía que Bowlby escribió a lo largo entre el año 64 y el 80, tiene como título el tomo 1 apego, el tomo 2 separación, el tomo 3 pérdida. O sea que son capítulos axiales, centrales, medulares de lo que el apego tiene para brindar, de nuevo, de diferente. El apego, entonces, en líneas generales, se supone que es la búsqueda de la cercanía, sobre todo en la infancia. En realidad el apego es algo que nos dura toda la vida. En parte, o sea, como decía Bowlby, de la cuna a la tumba,
todos necesitamos de un otro. Y en este sentido, la teoría del apego va al encuentro de una especie de mito de que el hombre o la mujer maduros son autosuficientes. Este es el modelo de la evitativo de alguien que no necesita ni da a nadie, es un modelo ideal en nuestra cultura, pero en realidad somos interdependientes. En realidad, Bowlby no usa la palabra dependencia, estar apegado a alguien es tener un vínculo emocional con ese alguien, pero en un vínculo de interdependencia, cuando hay una separación entre un bebé y una madre, antes de tiempo, o una separación, el bebé sufre, pero la madre también. Hay un trabajo que da cuenta de que madres que interrumpieron lactancias antes de tiempo por razones laborales han tenido más infecciones que las supuestas normales, y también los niños. O sea, no solamente hay una interdependencia emocional por ambas partes, donde por supuesto que las funciones son diferentes, todo el despliegue emocional que un niño tiene, el adulto, como figura de apego, funciona como quien enseña de alguna manera a regular las emociones, contenerlas, ponerles nombre, causa, efecto, cercanía, pero también es una teoría relacional, pero también es una teoría intercorporal. El cerebro termina de formarse en el vínculo intercorporal en la díada temprana. Termina de cablearse después que hemos nacido, y bastante después. Y no crean que uno nace apegado, lleva tiempo, se va construyendo, se va armando el apego, a diferencia de otras especies, porque Bowlby estudió mucha etología y fue una de sus apoyaturas en su deseo de que el psicoanálisis y la psicoterapia tuvieran apoyatura científica contemporánea, más actual que las apoyaturas que tomó Freud en su momento. La etología estudia la conducta animal. Los animales están apegados desde que salen de la panza de la mamá. Los humanos tardamos 6-7 meses hasta que aprendemos que necesitamos a ese otro ser. Primero, entre el primer y segundo mes, respondemos a los estímulos. Del segundo al sexto mes, reconocemos a la figura que va a ser de apego, pero a partir del sexto, séptimo mes ya adquirimos el apego. ¿Y el apego qué supone? Que la persona que nos cuida, requerimos de ella que sea una base segura, contar con ella, pero no solo en la díada temprana. ¿Quién de ustedes, cuando tiene algún sufrimiento, algún dolor, no piensa, cuando vea tal o hable con cual, me va a confortar, me va a contener, me va a dar alguna respuesta, va a ser mi zona de apoyo en esto que me aflige? O sea, todos necesitamos una figura de apego. Lo que pasa es que puede no ser presencial, porque a medida que crecemos podemos tener representaciones mentales, internalizar vínculos de apego, donde sabiendo que contamos con alguien ya nos aliviamos un poco bastante. Y después, cuando es presencial, y cuando ya la pandemia no lo impide, tanto más. Bueno, hasta ahí diría. No quiero acaparar mucha más. Está súper claro, Elsa, así que muchísimas gracias por esa introducción. Vamos a pasar a José Luis Gonzalo, que no dije, al que le interesa puede fijarse, puede ingresar en el blog de José Luis Gonzalo, que se llama Buenos Tratos, que es realmente muy interesante. Ahora le vamos a dar la palabra entonces a José Luis, a ver qué nos puede también ilustrar respecto a salud mental, teoría del apego, tomando un poco también lo que viene hablando Elsa, ¿no? Sí, hola. Buenas a todos y a todas. Estoy encantado de estar aquí con todos vosotros y todas vosotras y toda la buena gente de los IAN y todas las personas que nos siguen desde
desde otros lugares. También pertenezco, Vanessa, porque siempre me gusta acordarme de la gente, ya que hablamos de vínculos, ¿no? Que te ha influenciado positivamente, que ha sido una influencia positiva en tu vida, de mis profesores Marjorie D'Antañán y Jorge Barudi, que formo parte de la Red Apega, porque ellos fueron los que me introdujeron en el mundo del apego. Yo los conocía ya por el 2004 y ellos ya venían trabajando con muchas víctimas de malos tratos donde el apego alterado, ¿no? por el maltrato también juega un papel muy relevante, ¿no? Y allí fue yo donde empecé a tomar conciencia de la importancia que tenía el apego en la vida de las personas, porque la teoría del apego ha sido algo que ha pasado por las carreras universitarias de psicología como algo completamente subliminal, ¿no? O sea, como algo más propio de la pedagogía, de las maestras, con muy poca repercusión en el trabajo, en las consultas diarias, ¿no? Y yo recuerdo que aún todavía Bowlby no había fallecido y era el año 89 y uno de los seguidores de su teoría, porque aquí en San Sebastián hay un núcleo muy importante además creo que Ian España, creo que el núcleo potente salió aquí, la Facultad de Psicología de San Sebastián, con profesionales como Bárbara Torres, Enrique Arranz, y por supuesto, ahí no me viene el nombre ahora, pero ya me vendrá, que es Sagrario Yarnov, que ha escrito muchos libros en semática sobre teoría del apego, y ahí, bueno, ellos conocieron a Bowlby, estuvieron en contacto con él, y Enrique Arranz allí en la facultad nos empezó a hablar un poquito del apego, de todo lo que ha comentado Elsa, ¿no? Pero luego ya está. Ya se desvanecía el apego, llegaba la asignatura de clínica y de psicoterapia y Freud por aquí, Freud por allá, que está muy bien, obviamente, teoría cognitivo-conductual, pero Bowlby era algo como que no tenía incidencia en la clínica porque la relación terapéutica no era algo demasiado relevante, ¿no? Lo relacional, todo eso que está comentando Elsa tan importante. Entonces uno se va dando cuenta en la medida en que va reconociendo la importancia del apego en la vida de las personas, que gracias a la teoría del apego, gracias a Bowlby, a Millie Ainsworth, hemos conseguido muchos logros sociales también, ¿no? O sea, el hecho de que se empiece a ver a los niños y a los papás en la terapia, eso lo debemos gracias a que nuestro buen amigo Bowlby se enfrentó a su supervisora Melanie Klein, como nos cuenta Arturo Ezquerro en su libro, y le dijo, no, yo voy a ver a las mamás y a los niños, por mucho que usted me diga que no tiene relevancia, ¿no? Que solo es importante el mundo de la fantasía individual, ¿no? El hecho de que en los hospitales los papás y las mamás estén con los niños, que no se separe a los papás y a las mamás, se debe gracias a esos trabajadores sociales que colaboraron con Bowlby, que rodaron un vídeo para demostrar cómo un niño experimentaba toda esa angustia de separación porque no tenía la base segura que cuenta Elsa. Yo ahí veo también una gran importancia. El hecho de que los vínculos son tan importantes en la construcción del ser humano, ahora toda la neurociencia del cerebro, como ha dicho Elsa, le está dando la razón a Bowlby, a Millie Ainsworth y a todos los precursores, ¿no? Porque el apego no solo es sistemas importantes, como ha dicho Elsa, motivacionales y de lazo afectivo, sino que también da forma al mismísimo cerebro, es decir, lo influye hasta ahí mismo, ¿no? Hasta la esencia de la personalidad, ¿no? Logros, por ejemplo, tan importantes como tener en cuenta que influenciamos tanto en el otro, mucho más de lo que nos pensamos, que la mirada ya no empieza a estar puesta solo en lo patográfico, en la patología, en lo caracterial, en lo intrapsíquico, sino que nuestra mirada empieza a abrirse y a la influencia principal, que son los papás, a los maestros, a los vecinos, a todo lo que está alrededor del niño, influencia tanto que ya casi no sabíamos diferenciar qué es propio de uno o qué es generado con un otro, ¿no? Que, como dice también una profesora que tiene un libro que también es argentina, que no me sale el nombre ahora, que tiene un libro que se llama Cómo los vínculos nos hacen ser quienes somos. Inés Di Bartolo. Di Bartolo, eso ha hecho que el foco, gracias Elsa, se ponga en ese tercer paciente, ¿no? Que es la relación y trabajar la relación, y eso es importante, ¿no? Y la relación terapéutica como algo muy importante también en la terapia, la relación con el alumno-profesor, la relación con el papá, la relación con el padrino, la relación con el vecino, la relación.
eso nos sujeta y nos construye, ¿no? Y quienes han tenido la mala fortuna de contar con apegos inseguros o apegos desorganizados, luego pueden quizá tener experiencias correctivas, reparadoras o llamémosles mejor resilientes, si queremos, ¿no? Que pueden hacer que esos vínculos sanen también, ¿no? Y en ese aspecto dinámico, ¿no? Entonces ya la mirada no está tanto en la patología, en los tratamientos, en la mirada esa patográfica, sino en esa mirada relacional y comprensiva, ¿no? Y creo que está sacudiendo a todos los órdenes psicosociales, ¿no? Las administraciones públicas, por ejemplo, ¿no? A través de todos los profesionales que trabajamos en el terreno de la protección a la infancia, ¿no? La importancia de cuidar las separaciones si tienen que hacerse de la madre porque no hay más remedio por circunstancias de protección, ¿no? Mantener los vínculos que sean sanos para los niños, ¿no? Reconocer la importancia que tiene todo esto en el desarrollo mismo, como decía Elsa, de todas las capacidades del ser humano, ¿no? Y creo que está siendo verdaderamente una revolución relacional, ¿no? Y bueno, yo creo que son muchos los logros sociales, todo lo que se hace en los jardines infantiles, en las escuelas infantiles, ¿no? De intentar que se adapten las escolaridades para que el niño se pueda separar de manera segura, ser sensibles a eso, no hacer separaciones bruscas. Pero ¿cuánto adulto, no? Elsa, Zuleima, Isi, Vanessa nos vienen a las terapias personas ya de una edad que les hicieron, ¿no? Cosas que no tenían en cuenta para nada la mirada de la teoría del apego y sufrieron separaciones, pérdidas, rupturas, cosas que se consideran como muy normales, ¿no? Como coger y nada, si el niño tiene que ir al colegio, pues sepáralo bruscamente de la madre, que llore, que llore, que llore, que llore, ¿no? Y ya está, ya se le pasará. Todo lo demás son mimos. Tanto es así que creo que hasta la palabra apego popularmente tiene una connotación negativa, porque a veces a la gente que no conoce el apego cree que es dependencia, aferramiento ansioso, no poder separarte. En realidad no tiene nada que ver con eso. Sabemos que el apego es ser inicialmente dependiente para obtener esa seguridad de base y poder crecer con esa autonomía recurriendo a ese lugar interno, ¿no? Entonces yo creo que todo esto y mucho más que quiero dejar paso a mis compañeras, nos ofrece la teoría del apego, ¿no? Creo que es algo tan, como dice Elsa, que te estructura en lo personal, ¿no? Elsa va más allá y yo creo que los profesionales que nos hemos formado en la teoría del apego sabemos que no solo nos ha formado a nivel profesional, sino también nos ha influido en lo personal, ¿no? Porque hemos también remodelado y trabajado todo lo que teníamos en nuestro interior y toda nuestra historia, ¿no? De alguna manera. Así que yo por mi parte de momento ya vale para no acaparar demasiado tiempo y dejar a mis compañeras también su tiempo. Sí, vamos a darle entonces el lugar a Lisi, ¿te parece, Zuleima? Sí, Lisi, con toda esta experiencia en formación, también a psicoterapeutas y a personas interesadas en conocer más de la teoría del apego. Este es el paso también para escucharte, Lisi, y nos cuentes cómo ha sido de fundamental la teoría del apego en toda esta formación a psicoterapeutas. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería decir un poquito que yo no trabajo el apego desde el punto de vista del niño maltratado, sino yo lo trabajo desde el punto de vista del niño sano, entre comillas, porque yo por ser psicoterapeuta infantil, trabajo mucho, me tocó trabajar con niños, o me ha tocado trabajar con niños que vienen con apegos desorganizados, pero no porque son niños maltratados o porque son niños que han pasado por adopciones o que son niños, no ese tipo de patología de raíz de la patología en mis pacientes, sino niños que han tenido en algún momento de su vida una disfunción a nivel sensorial. Y entonces yo he enfocado mucho los estudios y el trabajo que yo hago en apego, porque entre todo lo que hemos estado hablando esta tarde, el padre de familia del niño que tiene un trastorno de integración sensorial, o el padre de familia de un niño que tiene déficit atencional, o el padre de un niño que tiene trastorno de integración auditiva, por ejemplo,
son padres que la mayoría de las veces son buenos y quieren hacerlo bien, pero tienen niños que por no haber estado o por estar disociados no pueden apegarse. Entonces hay una pirámide de desarrollo muy básica, donde primero está el desarrollo sensorial, y antes, como bien dijo Elsa, que el apego se dé para el 8º mes, 7, 8 meses, pero que ya tiene que estar en un fundamento, ocurre que estos niños han fallado en la manera como integran su sensorialidad. Por tanto, sensorialmente no pueden estar a disposición de entender que hay un cuerpo que los está conteniendo, y no pueden recibir apego, no pueden apegarse, no pueden funcionar en esta interdependencia que hemos estado hablando toda la tarde, porque sencillamente ha ocurrido una ruptura y una disociación previa que los mantiene, entonces estos niños crecen sin poder, con muchos apegos desorganizados, que no necesariamente vienen porque ellos han nacido en hogares disfuncionales o porque ellos han nacido en hogares de padres negligentes, o porque no, y son papás con los que hay que trabajar mucho en la clínica, porque son papás a los que ya traen el niño de 4, 5, 6, 7 años, adolescente a veces, que no se apega. Y eso que no hemos hablado del desarrollo de patologías ya cuando están en la adolescencia, como trastornos borderline y otro tipo de cosas que suceden propios de esta incapacidad de la persona de no poder leer al otro y no poder crear esta interdependencia tan importante que es la base del apego entre, aquí hablemos de padres e hijos. Entonces, un poquito mi caminar ha sido de los niños que no pueden, que tienen una disfunción sensorial, después están disociados, no hay capacidad para tener un desarrollo saludable del apego con padres, porque no hay que ser padres tan maravillosos para tener un buen apego, hay que ser padres suficientemente buenos. Estoy acotando aquí a Winnicott. Entonces, después que yo puedo tener un buen desarrollo de apego, yo puedo tener una capacidad de regulación emocional. Y luego puedo tener una regulación de la conducta, porque primero viene el reconocimiento. Hay una cuestión muy importante que se llama la interocepción, que es otro sentido que nosotros tenemos y que no se desarrolla en estos niños. Entonces, un poquito la mirada que yo tengo de la teoría del apego y cómo yo la llevo a cabo y desde donde yo la miro, es desde esta clínica con estos niños que fallan en la capacidad de poder apegarse, que fallan en la capacidad de poder desarrollar un vínculo sano, seguro. No lo pueden desarrollar porque sencillamente a nivel sensorial presentan una inmadurez, y estos niños son, como los niños que hablaba José Luis, niños que a los 7 años, un niño que viene de un hogar de abuso y maltrato y un niño que está disregulado sensorialmente en términos de apego puede comportarse de la misma manera. Entonces, ese es desde donde yo trabajo la teoría del apego con mis pacientes, y eso es lo que yo trato de enfatizar porque hay muy poco escrito y hay muy poco allá afuera sobre la vinculación de lo que es los trastornos sensoriales o la parte esa neurológica de la persona, y sin esa parte no hay posible. Eso es un desarrollo un cerebro mal desarrollado, y sin esa parte no puedo sencillamente tener una capacidad de apegarme adecuadamente, y ocurre totalmente, el camino es el mismo, pero no el inicio del camino. Entonces, para mí la teoría del apego ha aportado muchísimo a la práctica, aporta muchísimo a la visión que yo tengo de los niños y de sus padres, y de la manera como trabajar, ¿no? Y como hemos dicho esta tarde aquí, pues involucrar no solamente antes, me recordó mucho cuando José Luis decía que era lo que todos hacían, que para educar a un niño se necesitaba la mirada de todos, y es verdad, antes de preguerra había, o a los años 50, había una frase en inglés que decía, "It takes a village to raise a child". Y eso lo hemos perdido, en esta individualidad que ahora tenemos, y más silenciando las redes,
porque las redes, por eso es que amo esta iniciativa, y muchas felicidades, porque necesitamos educación con base científica. Necesitamos personas profesionales que eduquemos a la población y nos eduquemos y nos retroalimentemos, pero con un sentido de una experiencia y un camino recorrido, para poder darle a todos esos padres allá afuera, y educadores y personas que nos escuchan, una base, permitirles partir desde una base que tenga ciencia, que tenga un sólido, que sea sólida, ¿no? Un solid background, que sea sólida desde el fondo, ¿no? Así que me encanta esta iniciativa. Muchísimas gracias a ustedes por llevarlo a cabo y bueno, éxitos en la consecución de esto. Muchísimas gracias, Lizzy. Y sí, esto un poco es el planteo del programa, ¿no? Que desde un lugar de preparación, desde un lugar de conocimiento y de base científica, se pueda comunicar y se pueda difundir, aunque de manera clara y sencilla, pero sin perder esta rigurosidad científica. Y yo los escuchaba y poniéndome en el lugar de alguien que nos está escuchando, decía, ¿cómo se forma una base segura? ¿Cómo cuando hablamos, porque Lisa hablaba de desorganización, que vamos a ir transitando y un poco explicando cuando hablamos de un apego desorganizado? Mario Marrone, él habla de disposiciones, no tanto de tipos de apego, ¿no? Eso después lo va a explicar alguno. Pero digo, ¿cómo podemos entender entonces, como padres, cómo podemos dar una base segura? ¿Cuáles serían los componentes, lo pregunto el que tiene ganas de compartirlo, que podemos dar para sentir que estamos generando una base segura? Vamos a ver, Elsa, Elsa, vamos a desmutearte, ahí está, y te escuchamos. No, a ver. Espere, porque no le escuchamos a Elsa. Fíjate, Elsa, si podés, ahí estamos, ahí te escuchamos. No, decía que voy a tomar un pedacito de la propuesta que haces, Vanessa, muy bien pensada. Primero, no es primero, ¿cómo sabemos que hay padres que dan una base segura, efectivamente? Porque tienen empatía, porque pueden ponerse en el lugar del niño, porque pueden no confundir sus puntos de vista con lo que pueden intuir que el niño siente y piensa. O sea, que le dan lugar a las iniciativas del niño, a la edad que sea, aunque fuera un bebé, pero están observantes de no bajar línea, como es la noción de la educación tradicional, de modelar la cabeza de los niños, un poco lo que decía José Luis, de que a un niño se lo manda al colegio como si fuera un paquete y no se da cuenta de todo lo que para él juega separarse de la madre, del padre, del hogar, etcétera, y ver caras nuevas, desconocidas, que son todos factores que activan el apego. Entonces la empatía, la capacidad reflexiva del adulto de poder discernir sus contenidos mentales de los de la criatura que tiene al lado, de darle lugar a la iniciativa, de estar disponible, de ser sensible, de aceptar a esa criatura, de ser accesible, de estar a mano por si me necesita, de tener la capacidad y disponibilidad de la conexión, esto que Tronic describió también, no estar enchufado a un telefonito y mientras hacer algo con el niño, sino estar conectado. Conectado es mirarse, es sentirse, es representarse al otro en la mente de uno, es permitir que el niño represente qué lugar ocupa él en nuestra mente. Es toda una corriente invisible que circula entre las personas, y esto no solo se refiere a la mamá, se refiere al papá también. No caigamos en el desequilibrio de una silla con una pata. Hacen falta varias patas, o una tribu, como decía Lizzy, para criar un niño. Por de pronto 2 patas, papá y mamá, porque el niño establece vínculos de apego con ambos. Cada uno juega con el niño de otra manera, y justamente por eso el niño necesita y va aprendiendo que puede obtener distintos estímulos de cada uno.
Las otras patas son los cuidadores, son los otros miembros de la familia, todo esto que ustedes nombraban, donde hay una entrada de insumos y de estímulos que el niño va teniendo frente a con los cuales se ubica de quién es él, encuentra el sentido de sí mismo en la mente de los demás. Esa es otra definición del apego, encontrar el sentido del propio ser, del sí mismo, en la mente del otro, y esto circula a través de los vínculos, de las conexiones, de la empatía y de la función reflexiva, etcétera, y sigan ustedes. Esto da seguridad, claro. Además, prometer lo que uno va a cumplir y no prometer lo que uno no va a cumplir. Si haces esto, te pongo en penitencia, pero después no ponerlo, en fin, tampoco esa es la buena receta, es desacreditar al adulto. Esto tiene que ver ya con el otro capítulo de la crianza, de la puesta de límites, de la credibilidad y autoridad del adulto frente a los ojos del niño, ser consecuentes, ser íntegros, no variables y según nos convenga a nosotros. ¿Alguno quiere hacer otro aporte a la pregunta de Vanessa? Estás muteado. Estoy muteado, ya estoy. Nada, yo ratifico lo que Elsa comenta. Y claro, aquí yo creo que tenemos que traer a una mujer, a la Mary Ainsworth, ¿no? Que creo que sí que es verdad que nos enseñó mucho sobre lo que es ser base segura con su maravilloso, aunque sea una prueba de laboratorio experimental. Sí que yo creo que como decía también en un libro, ¿no? Sí que la situación extraña, ¿no? Ese procedimiento que sirve para valorar cuán segura puede ser un papá o una mamá para un niño, sí que es como una especie como de cuando un arqueólogo mira una cerámica y dice, bueno, esto puede ser de tal época, ¿no? Solamente por esa muestra, ¿no? La muestra, lo que puede ocurrir ahí, obviamente por sí solo no vale, hay que hacer una mayor investigación familiar y de todo y replicar, pero sí es verdad que a lo largo de ese primer año de vida, ¿no? Se ha tenido que producir una serie de experiencias en el que el bebé, de alguna manera, en su piel, que decía Lisi, ¿no? Tiene esas herramientas que le permiten, a través del contacto, ¿no? con el papá y con la mamá, captar esa disponibilidad, ese estás ahí, ¿no? Y eso, que solamente es cuerpo, lo notas en tu cuerpo, y poquito a poco irás creciendo con esas experiencias repetidas de calma y de tranquilidad y de seguridad que te dan tus cuidadores, y lo llevarás al terreno de la cabeza, ¿no? Te lo representarás aquí, es decir, yo cuando me siento mal sé que alguien va a estar ahí, que voy a y que va a recurrir, ¿no? Entonces lo llevo ya dentro de mí. Eso me permite a mí utilizarlo como herramienta de regulación y me permite predecir además que las demás personas a lo mejor se comportan también de la misma manera, ¿no? Que cuando yo tengo una necesidad van a acudir, ¿no? Que es lo que ella sacó, los famosos patrones, que yo también estoy de acuerdo con Mario, que es mejor llamarle disposiciones, ¿no? Es decir, patrón parece como que uno coge un traje, ¿no? Y va haciendo moldes exactos, ¿no? Disposiciones es más, bueno, como es algo más dinámico, ¿no? A lo mejor esos niños que tienen esos papás que en esos primeros meses no pudieron darles esa experiencia de seguridad, si hacemos una intervención temprana y bien hecha, y esos papás tienen la capacidad de poder hacerlo, van a poder revertir eso y esas formas de sentir la seguridad las podemos modificar nosotros gracias a las intervenciones tempranas, y esos patrones se modifican y como son disposicionales, son como dinámicos, son como moldeables, y la experiencia de inseguridad se va transformando en seguridad. Y eso también nos permite tener esperanza de que a lo largo de la vida también esas primeras disposiciones que uno tuvo con sus primeros cuidadores, incluso aunque hayan sido muy negativas, si ofrecemos vínculos de calidad, que yo creo que también la Mary Ainsworth nos dijo que el vínculo tenía que ser de calidad, ¿no? Y que incluso trascendiendo más allá de lo biológico, que no importaba tanto el lazo de sangre, sino la importancia del vínculo afectivo como experiencia representacional. Y eso nos ha permitido empoderar a padres adoptivos, a padres de acogida,
a reforzarles en su labor, a hacerles sentir lo importantes que son, ¿no? Bueno, todo eso nos permite tener la esperanza de que estos niños, incluso aun teniendo experiencias terriblemente difíciles para la creación de la base de seguridad, poder reparar, poder hacer parentalidades terapéuticas, poder hacer intervenciones terapéuticas, poder modificar esas primeras tendencias, esas primeras disposiciones e ir modelando ese cerebro y esa psique hacia representaciones más seguras, ¿no? Y nos da esperanza de que se pueda ir no diciendo esto es un patrón y se ha quedado aquí fijo y no lo podemos cambiar, ¿no? Entonces a mí me parece que es importante también esas aportaciones de esta gran mujer, Mary Ainsworth, ¿no? Gracias, José Luis. Bueno, y siguiendo en esta línea de Mary Ainsworth, cuando ella habla de la respuesta sensible, también nos está invitando a reconocer cómo el niño tiene algunas necesidades de sintonía emocional. Tengo un poco de paciencia mientras yo voy entendiendo qué es la rabia, qué es este malestar, o cómo a veces se me dificulta esperar papá o mamá a que tú me puedas orientar. Entonces, ¿cómo podrían los padres estar mucho más disponibles a poder construir o poder sostener más respuestas sensibles? ¿Cómo podríamos hacerlo? Yo creo que un poco sería también ayudar a enseñar a las personas que todo ser humano tiene necesidad de poder revisar su propio estado emocional y dónde ha estado en términos de apego, ¿no? En términos de cómo qué representa para mí que mi hijo se comporte de tal o cual manera. Me pareció muy atinado cuando decíamos hace un momento, Elsa, o José Luis, que el adulto también llega a la clínica y llega con toda esta maleta de cuestiones que le han pasado en su vida, de abandonos, de fallas, y cómo puede encontrar el padre de la misma manera. Los papás están haciendo, y yo siempre digo, yo trabajo con muchos padres y yo siempre digo que creo que dejaré mi práctica el día que encuentre un papá que se siente frente a mí y me diga que en verdad hizo algún daño a su hijo sin querer a propósito, porque eso no sucede. Ningún padre que yo conozco nunca ha hecho algo que después se ha dado cuenta que tal vez no era la práctica más correcta, pero nunca ha venido desde la intención de querer hacerlo mal. Todo padre siempre quiere hacer lo mejor que puede para sus hijos. Y en base a eso es que siempre va a estar la normativa de que qué bueno que podemos abrir un espacio para mejorar, qué bueno que las dificultades en el apego son dinámicas y que pueden moverse y que no están establecidas como algo rígido en el continuo de la vida y que para eso también estamos nosotros los terapeutas que tenemos y que nos vinculamos en una relación con nuestros pacientes y que desde allí también vamos a hacer. Y por eso es que estamos mencionando a maestros, a docentes, a tíos, abuelitos, vecinos, porque las personas somos relacionales y tenemos relaciones con múltiples personas alrededor de nosotros. Así que a mí un poquito eso para contestar la pregunta de Zuleima. Gracias, Lizzy. Sí, digo, Elsa, es muy... ¿quieres decir algo? Sí, si alguno quiere agregar algo. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Lizzy, porque esa mirada sistémica, ¿no? es importantísima. Y también entender que en estos papás probablemente no ha habido reflexión sobre sus propios modelos de representarse su propia historia de apego, ¿no? Y a lo mejor tampoco tuvieron la reparación que tenían que haber tenido, es decir, o la protección a la que tuvieron derecho. Y entonces ellos reproducen muchas veces inconscientemente, ¿no? Esos modelos, ¿no? Entonces ahí, ¿cuánta capacidad pueden tener esos padres de poder beneficiarse de intervenciones terapéuticas y poder cambiar para poder proteger suficientemente al niño? Creo que es vital, ¿no? Eso nos permite también poner el ojo en el niño, ¿no? ¿Qué necesita el niño, ¿no? Como dice Félix López, más que el niño que necesita, ¿quién puede satisfacer mejor esto para el niño?
cuánto del que el niño tiene se puede mantener en su beneficio y de cuánto le tenemos que proteger, ¿no? Creo que también la teoría del apego nos pone mucho a la revolución en considerar al niño a nivel de protección tanto como se está considerando la mujer, ¿no? Que hay cosas que ahora que no se toleran para una mujer, no se tolera que una mujer sea maltratada. Creo que con el niño, gracias a la teoría del apego, tenemos que incluir también tolerancia cero hacia el maltrato a los niños, ¿no? Y si para eso necesitamos ofrecerles alternativas sanas, creo que sería bueno el ver esta visión, ¿no? La visión de que puede haber vínculos resilientes para estos niños sin necesidad por ello de tener que hacer rupturas traumáticas. Tampoco quiero decir eso, pero sí no consentir determinadas intervenciones solamente por el hecho de que haya nexos biológicos, ¿no? Y yo quisiera agregar, porque José Luis lo está tocando el tema, y Lizzy en cierto modo también, de un gran aporte de la teoría del apego, que es la transmisión intergeneracional de los modelos de apego. O sea, que uno cría como ha sido criado, inconscientemente uno replica aquello que ha recibido y a la vez lo da a los hijos como puede, y si no hay una reflexión mediante, una terapia mediante, esto en automático se transmite a través de las generaciones. Hay un trabajo muy importante que Peter Fonagy hizo, donde a través de la entrevista de apego adulto, que otros colegas próximamente seguramente tocarán como tema, y la situación extraña que José Luis mencionó anteriormente, o sea, dos dispositivos que tipifican modelos o patrones de apego, se vio que el 85%, hecha la entrevista a la mamá cuando estaba embarazada, y hecha la situación extraña al bebé al año de nacido, se vio que el 85% de los niños tienen el patrón de apego igual que la mamá, en el 85%, y en el 75% de los casos si se incluye la abuela. Eso tipifica y termina de demostrar la transmisión intergeneracional de los modelos de apego, que se transmiten a través de conductas, de miradas, de aceptaciones, de negaciones, de todo lo que Mary Ainsworth tipificó en sus evaluaciones de la sensibilidad, porque da cuenta de si hay cooperación o intrusión, si hay aceptación o rechazo en el vínculo temprano, si hay accesibilidad o ausencia. O sea, hay una serie de parámetros bien definidos que se pueden evaluar a través de escalas que Mary Ainsworth, ya que José Luis la nombró, cada escala con 9 puntos que determina cada una de estas funciones, y que dan cuenta de qué es lo que hay que modificar en forma más específica para que esta transmisión no fluya en automático, sino que hay que trabajar la sensibilidad, la accesibilidad, la aceptación, la cooperación, ciertos parámetros muy definidos. Bueno, quería agregar esto, y lamentablemente me tengo que despedir, queridos colegas. Ha sido un placer enorme de dialogar, de escucharnos, de decirnos, de intercambiar, y bueno, esto seguirá y seguirá fluyendo con estas muy buenas coordinadoras, Vanessa y Zuleima, que nos han yo recibido. antes que te despidas, Elsa, quería que contaras este maravilloso libro que salió, que es Parentalidad y Teoría del Apego, en donde está explicado de manera muy, muy fácil también para el que lo quiera leer. Está el tomo 1, y ahora muy poquito salió el tomo 2. Acá yo tengo el tomo 1, ¿sí? Y contanos un poco del tema 2, del tomo 2. Bueno, el tomo 2 habla sobre las disfunciones. Ahí me ganó José Luis, ya tiene el tomo 2, José Luis. Sí, lo tengo yo. Ya tiene. Espera un momentito, que lo voy a mostrar. ¡Qué maravilla! A ver, mostralo, Eres un José fan, Luis. José Luis. Sí, aquí no se deja estudiar. Bueno, todos somos fan de la teoría del apego. En la primera parte habla de las disfunciones del apego en distintas situaciones de crianza y de vínculos materno y paterno-filiales, y la segunda parte, creo que es la más novedosa y que a mí me asombra el nivel de creatividad que post-Bowlby ha habido
en colegas que han creado recursos para diagnosticar y para tratar problemáticas del apego. La segunda parte son recursos, no son diagnósticos o caracterizaciones de patologías, son los recursos con los que se puede intervenir vía feedback, vía entrevistas, vía yendo a la casa. Personas de distintos, colegas de distintos países han propuesto recursos muy probados, muy utilizados y como decía Lisi Brostela, científicamente validables y validados para ejercer buenas acciones terapéuticas sobre las personas mayores o menores con dificultades de apego. Bueno, dicho esto, me retiro porque tengo que trabajar. Gracias, Elsa. Con apego. Gracias. Bueno, Elsa, gracias un a placer. ustedes. Un placer. Un placer, muchas gracias. Un Muchas abrazo gracias. para cada uno. Igualmente, Chao, chao. igualmente. Gracias. Yo me quedé, Zuleima, con una pregunta para los que nos acompañan hoy, porque hablamos de niños sanos, y yo me preguntaba qué podría pensar también una madre. ¿Qué pasa cuando este adulto, que dijimos, vuelve a sentir su niñez en el momento en que es padre, ¿no? Es como que cuando uno es padre se activa también nuestra propia niñez. ¿Qué pasa cuando ese adulto no tiene capacidad de pensarla? ¿Y qué pasa cuando, sin intención, como dice Lisi, generamos una situación de una vinculación que no es segura? ¿Podemos hablar que este niño tiene posibilidades, digo, para también llevar esta idea de que no estamos condenados por eso, que no vamos a hablar de patología porque la vinculación no fue lo segura que hubiéramos querido? Abro esa pregunta, ¿no? A ver qué les parece. Bueno, ¿te parece que hable yo, Lisi? ¿O quieres contestar primero tú? Sí, tú. Sí, Te da hombre, pie la palabra. Sí. Yo creo que si algo nos ha demostrado, por ejemplo, el Boris Cyrulnik, ¿no? Es con su maravilloso libro de Una infancia infeliz no determina una vida, ¿no? Es que precisamente esa capacidad de rehacernos y reconstruirnos está a lo largo de toda la vida, ¿no? Y eso es lo que nos entrega la esperanza, ¿no? Sabemos que hay dos periodos muy importantes, toda la vida es importante, pero dos periodos muy importantes como son los dos primeros años de vida, ¿no? Y luego la adolescencia también, que es un periodo de mucha reestructuración cerebral y donde otra vez las relaciones de apego cobran importancia, pero gracias a la posibilidad de que otras relaciones especiales, afectivas, significativas, puedan a las personas hacerles experimentar lo que es la empatía, lo que es una seguridad, pues nos permite el poder sanar de las heridas. Quizá no vayamos a hablar de que esas personas no vayan a sufrir, no vayan a tener momentos de crisis, no vayan a tambalearse, pero van a poder aprender a transformar esas heridas, en ese sufrimiento, en algo constructivo, ¿no? en algo gracias a relaciones significativas con los otros, ¿no? Yo creo que tenemos que tener mucha esperanza. Yo pienso también que es muy importante, que ha salido, aunque a lo mejor no hemos utilizado la palabrita, la prevención, ¿no? Creo que la teoría del apego nos entrega la maravillosa tarea de la prevención, de detectar tempranamente esos papás que tienen las mayores dificultades para que ese proceso en dos direcciones, que es el apego, se establezca de manera segura, para poder trabajar ahí y para poder intervenir ahí. Lo primero es tratar de trabajar terapéuticamente con nuestros padres, educativamente, y ofrecer todos los recursos posibles. Y luego, si no hay más remedio de que aparezcan otros elementos de la tribu, como son las familias de acogida o los centros de menores y demás, estructurar los entornos a la teoría del apego, en torno a la resiliencia, para que esos menores puedan tener esos vínculos alternativos que les van a reparar, y intentando mantener o rescatar lo más posible que la familia biológica pueda dar. Habrá unos padres que puedan dar más, otros podrán estar a otro nivel, pero podrán estar, pero ofrecer esa protección también que los niños necesitan, porque sabemos que ese tipo de intervenciones están demostrando ser muy reparadoras. Yo tengo la experiencia tan bonita de que soy supervisor de un centro de acogida con 9 niños, con papás más o menos implicados. Algunos están más defensivos, obviamente, porque tienen que ir asimilando la medida,
pero otros están como bastante más conscientes de la necesidad de la medida y cuando los niños están con los educadores y trabaja la vinculación con los educadores también en los centros de menores, porque es posible esto, y a esos papás se les hace partícipes de ese entorno y se convierte también en familiarizante para ellos, es decir, familiarizante para el niño, pero familiarizante también para los menores, vemos como todo eso reconstruye, ¿no? De alguna manera, es capaz de reconstruir a los Sí, propios esta padres. figura, José Luis, estas figuras subsidiarias, ¿no? Exacto, exacto. Lizzy creo que quería comentar algo. Sí, Lizzy, te y escuchábamos. que incluso Sí. a veces también, en algunos casos, pueden llegar a ser también coexistentes, sin necesidad de... Sí, y que maestros, pueden, abuelos, ¿no? Exactamente, y que pueden ser unos acogedores, pueden ser unos auténticas figuras parentales, ¿no? Con relevancia. Exacto, porque yo creo, estoy totalmente de acuerdo que lo que establece es la relación vincular y se establecen relaciones vinculares a lo largo de la infancia con múltiples personas que tienen bastante peso y validez. Yo quería recoger algo que habías dicho, Vanessa, hace un momento cuando formulaste tu pregunta, que te referiste a los padres sanos de los niños sanos, que es el gran porcentaje de la población, gracias a Dios, y que muchas veces todos los esfuerzos y todas las cosas que se hacen casi siempre se quedan para las personas que tienen algún tipo de dificultad, ¿no? Como los niños de acogida o con los niños que tienen disfunción sensorial y eso, pero entonces el papá que no le pasa nada, es el papá que se queda como de dónde yo me agarro para sostenerme en esta teoría, ¿no? Y creo que un poquito desde mi perspectiva contestando, pues siempre va a haber la capacidad de reparación del vínculo, siempre, no importa la edad que tengamos, adultos muy, muy, muy mayores también, porque el apego se vive a través de todo el ciclo de vida. Y la reparación del vínculo siempre va a estar, y yo creo que eso es importante, que los padres y las personas normales, nosotros le decimos aquí a la gente de a pie, que es la persona común y corriente, entienda que siempre tenemos algo que mejorar, siempre hay algo que reparar, siempre hay una herida que curar, porque vivimos y nos relacionamos con mucha gente a lo largo de nuestra historia de vida. Entonces, yo creo que lo más importante para esa persona de a pie es entender que lo importante es poder abrirse el espacio para reflexionar acerca de sí mismo y decir, oye, necesito una ayuda, y acercarse a algún lugar que dé ayuda de acuerdo a lo que pueda estar dentro de su presupuesto y buscarla, porque algo que, por ejemplo, en Panamá, y esto para terminar, nosotros no tenemos cultura psicoterapéutica aquí, es muy difícil, en Panamá es rarísimo, yo creo que estamos y eso que ha mejorado con la pandemia, o sea, con la pandemia hoy en día tú ves muchos más adultos en terapia que antes de la pandemia. Pero aquí lleva al niño al psicólogo porque la escuela lo permite. Y cuando la escuela termina, los niños se ponen bien por arte de magia, dejan de asistir a terapia, y cuando la escuela, por temas de conducta, vuelve a mandar, entonces el niño vuelve, pero no tenemos una cultura. Y yo creo que culturalmente tenemos que entender que sí es importante esa mirada hacia nosotros y que sí hay una capacidad de mejora y sí hay una capacidad de conocernos, ¿no? De ese poder estar primero conmigo mismo para después yo poder estar con los demás. Muchísimas gracias a todos por la invitación y un placer haber compartido con Elsa y José Luis. Wow, para mí estoy caminando en una nube. Bueno, gracias. Pues igualmente, igualmente. Sí, desde el modelo que trabajamos nosotros, traumaterapia sistémica de Barú y de Antañán, que tiene mucha influencia en la teoría del apego, siempre hablamos, ¿no?, de la importancia de la base, ¿no? La base siempre son los cuidadores principales del niño, ¿no? Las figuras que son centrales como figuras de apego, ¿no? Eso es donde vamos a construir todo, ¿no? Trabajar con ellos, apoyarles en el ejercicio de su parentalidad. Luego la gran influencia de ese otro contexto, ¿no?, psicosocial que rodea al niño, los profesores, los maestros, otros profesionales, y a partir de ahí, ¿no?, pues la construcción de un trabajo terapéutico que va a ser también muy social, muy educativo, donde vamos a implicar a todo el mundo, donde vamos a empezar trabajando esa sintonía, esa regulación emocional,
¿no? Es ir ayudando al niño y a las familias a empoderarse frente a lo traumático. Y para terminar, intentando lo que es la integración, la elaboración, ¿no? Diríamos, cómo recalificamos ese modelo representacional, cómo lo vamos influenciando para que vaya tornando hacia la seguridad, ¿no? Y yo creo que esa es un poquito la gran tarea, ¿no? Al final vemos al niño dentro de un sistema grande, ¿no? Donde todos los elementos son importantes, y creo que Bowlby tuvo la gran maravilla de ser, creo que precursor de muchísimas cosas que ahora se están poniendo a lo mejor como novedosas, y ya las dijo él, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estuvimos en el Congreso de Apego en Londres, comentábamos con Mario, ¿no? Joder, como allí había muchos americanos que dicen cosas muy interesantes, pero que, bueno, Bowlby ya las dijo, ¿no? Y estábamos en Londres y nadie dijo, oye, esto lo dijo John Bowlby, ¿no? Y yo, pues, yo estaba de acuerdo con él, me parece que era, o Mary Ainsworth también, ¿no? Y como que, ¿no? Vienen grandes nombres ahora que parece que están diciendo cosas, pero que Bowlby y Mary Ainsworth fueron grandes precursores de muchas cosas que ahora la neurociencia está diciendo, oye, que esto forma el mismo cerebro, ¿no? José Luis, ¿no? Sí. y también te quiero comentar que esto que nos dice nos invita a la reflexión permanente, Sí. permanente, para no olvidar el legado y para seguir multiplicándolo. Quiero comentarte, y ahorita estamos por cerrar esta primera sesión inaugural, queriendo verte acá todo el tiempo, porque hoy nos has dejado también muy emocionados también, y con ganas de saber un poco más de esto que nos comentas. Quiero decirles que tenemos participación en la transmisión en vivo de personas de Uruguay, de Chile, de Cuba, de Madrid, de Colombia, de Medellín, Colombia específicamente. Están por acá enviándoles saludos a ustedes, a Alicia, a José Luis, a Elsa, personas de México, de IAM México también, y personas, padres de familia, pediatras, psiquiatras, muy al pendiente de esta conversación de apego. Gracias, encantados de poder estar en esta transmisión y poder acompañarlos en esta conversación. Espero que nos podamos seguir viendo. Vanessa, ¿nos quieres decir algo? Entonces sí, agradecemos a todos los invitados y nos estamos viendo. Vamos a recordar entonces que nos vamos a encontrar todos los lunes, 16 horas de Argentina, 14 horas de Colombia y Panamá, y ayúdame, 20 horas de España, y creo que 19 horas de Reino Unido, ¿no? 19 de Reino Unido. Así que todos los comentarios que hagan los vamos a tener. Lamentablemente tenemos una hora, pero hagan los comentarios porque en algún momento vamos a dedicarnos a responder las preguntas. Muchísimas gracias, José Luis, Lizzy, Zuleima, por esta también compañía. Gracias. Y aprovechamos, para mandarle un beso grande a Mario Marrone, que también nos va a acompañar en algún otro de los programas. Un saludo grande a todos. Besos. Y muchísimas gracias. Y como dice Elsa, seguiremos conversando. Seguiremos conversando. Imagínate, necesitamos por acá. Así será. Chao a todos. Gracias. Chao, gracias. Chao. Un placer. Chao. Ahí ya paré, así que esperen que... Ahí quédate conmigo. Zule, espera. ¿Detener video? No, espera. Igual este es para mí, detener grabación. Esto tiene que ser la grabación.